En el mes de diciembre pasado hablé acerca de algo muy importante en la vida cristiana, que es la mayordomía. Recordamos el tema. Nosotros, delante de Dios, necesitamos ejercer esa mayordomía. ¿Por qué? Bueno, hay varios principios. Está el principio de la propiedad. ¿De qué nos habla esto? Hermano, hay un solo dueño de todas las cosas. Es Dios. Todo es dueño Él. Hablábamos del siguiente principio, que es la responsabilidad. Nosotros no somos dueños, somos solamente sus administradores, somos sus mayordomos. Todo lo que tú puedes ver alrededor de tu familia, alrededor de tu vida, cualquier cosa le pertenece a Dios. Tú y yo no somos los dueños, somos los administradores, los mayordomos. Hablábamos también del principio de rendición de cuentas. Dios sí nos va a pedir cuentas. No porque no haya pasado, no nos va a pedir cuentas. Él un día va a estar frente a nosotros y nosotros vamos a dar cuenta de nuestra mayordomía. Y hablábamos también del principio de las recompensas o los galardones. Por ser mayordomos fieles, por hacer buen uso, por usar de acuerdo a su palabra, a sus condiciones, todo lo que Él nos ha dado, vamos a recibir galardones o recompensas en el cielo. Debemos aprender, hermanos, sobre cuáles son las áreas en donde somos responsables de ejercer una buena mayordomía. Y te voy a decir que, de hecho, todo es de Dios y tiene que ver todo con la mayordomía: el tiempo, el trabajo, el dinero, nuestro cuerpo, los dones espirituales, la familia, la palabra de Dios, el servir a Dios, la salud, todo. Y algunas de esas cosas ni siquiera imaginábamos o imaginamos que debemos ser mayordomos, como de la que hablaremos hoy. Vaya conmigo ahí, 1 Tesalonicenses 5, leemos los versos de ahí del capítulo 5, 16 al 24. ¿Ya lo encontró? Vamos a leer declarando con voz fuerte y clara, con ánimo, esta porción de la palabra de Dios que dice así: Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Dice aquí que el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser. Y aquí habla de las partes que componen nuestro ser. Dice espíritu, alma y cuerpo. Hermanos, la mayordomía no solamente tiene que ver con finanzas o cosas materiales, tiene que ver exactamente con todo. Y en esta mañana, hermanos, hablaremos acerca de la mayordomía de nuestro ser, pero escogeremos una parte de nuestro ser. Vamos a hablar de la mayordomía de nuestra alma. Oremos. Padre, bendice este tiempo, edifica tu iglesia, dame gracia, sencillez, pero que sea a través de tu Espíritu Santo. Y gracias por lo que has de hacer en Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar, hermano, por favor. La mayordomía del alma. ¿A poco tenemos que ser mayordomos del alma? Claro, hermano, Dios nos ha hecho almas vivientes y Él mismo ha dicho una gran verdad. Él ha dicho: he aquí, todas las almas son mías. Entonces, usted y yo no nos pertenecemos, somos de Dios y debemos administrar correctamente la mayordomía del alma. Amén. Ahora, ¿se puede ser mayordomo del alma? Claro. ¿Y sabe qué? Dios espera de cada creyente en particular que seamos buenos mayordomos de nuestro ser, comenzando por nuestra alma. Pero, ¿cómo puedo ser un mayordomo del alma?
En primer lugar, tenemos que entender qué es el alma. El alma es el centro de nuestro ser. Por eso en algunos casos en la Biblia se refiere como al corazón cuando habla del alma, porque es el centro. En una nuez sabemos cuál es el corazón de la nuez, lo que está dentro. En el ser humano, nuestro corazón es nuestra alma. ¿Está conmigo? Ahí es donde se asienta todo lo que pertenece a nuestro ser. ¿Y sabe qué? Eso es intangible, pero existe. Y número dos, se manifiesta. Ahora, el alma está formada, entre otras cosas, por los pensamientos, el intelecto, los sentimientos, las emociones, la voluntad, la conciencia y los deseos. Y bueno, esta parte de nuestro ser, lo que es el alma, anhela a Dios, pero tiene también los demás deseos de la vida humana. Por eso necesitamos, usted y yo, administrar o tener una mayordomía correcta acerca de nuestra alma. Por eso el salmista hablaba con su alma, es decir, consigo mismo, y él decía: bendice, alma mía, a Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Ahora, esta es un área en donde los cristianos necesitamos ejercer la mayordomía, la correcta administración. Tenemos muchas malas costumbres, tenemos muchos malos hábitos, porque no sabemos administrar correctamente el alma. Ahora, esto incluye, necesitamos entender que incluye cambiar nuestra manera de pensar y conformarnos a la mente de Cristo. Ahora, ¿cuáles son las emociones que están en el alma? Bueno, ahí en el alma está el centro de nuestras emociones. Y es muy importante que aprendamos cuáles son esas emociones. Puede que muchos crean que una emoción y un sentimiento es lo mismo, pero déjeme aclararle que una emoción es muy diferente a un sentimiento. Una emoción es algo que nos impacta momentáneamente, ¿sí? Generalmente es superficial, pasajero y que dura relativamente poco tiempo. Sin embargo, un sentimiento es causado, ¿sí? Un sentimiento causa una emoción y esta, si se ha fortalecido, se ha identificado, se ha intensificado con el paso del tiempo, crea una raíz profunda en el alma que puede ser amor, aceptación, desprecio, ira, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, un sentimiento es una verdad que tenemos como absoluta, inamovible de algo o de alguien. Cuando esto sucede, se hace una tarea casi imposible convencer que el sentimiento que se tiene hacia algo o alguien, sea bueno o sea malo, está equivocado, ¿sí? O de que se está en un error. Por eso es muy importante conocer las emociones, porque de ellas dependen muchas veces los pensamientos y ¿sabe qué? La voluntad. Muchas veces el ser humano se rige o es movido por una emoción, y lo vamos a ver más adelante. Ahora, ¿cuáles son esas emociones? Tenemos las básicas. ¿Cuáles son? Tristeza, felicidad, temor, ira, sorpresa. Tenemos emociones secundarias. Las emociones secundarias son un grupo de emociones que siguen a las primeras. Por ejemplo, cuando alguien experimenta una emoción básica como el temor, después se puede sentir una emoción secundaria como la amenaza o como el coraje en cuanto a alguna situación que le propició temor. Ahora, tenemos emociones positivas. ¿Cuáles son? La alegría, la satisfacción, la gratitud, pero también tenemos emociones negativas como la tristeza, el temor, la ira. Entonces hay que saberlas identificar. Ahora, ¿por qué debo ser un fiel mayordomo de mis emociones, las cuales están en el alma? En primer lugar, Proverbios 29:25. Vaya a la Biblia. Si se necesita abrir más las ventanas, corran las cortinas, quédense ahí, ujieres, pero necesitamos que circule el aire, por favor, de este lado
y acá enfrente también, por favor. ¿Ya estamos ahí, hermanos? ¿Por qué debo ser un fiel mayordomo de mis emociones? Bueno, porque si no las manejo, escuche, ellas me manejan. ¿Está conmigo? Noten esta emoción, temor. Proverbios 29-25 lo declara la Biblia. Dice, el temor del hombre que pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. ¿Cuántas cosas hemos actuado y hemos hecho en base a esta emoción, el temor? Tenemos miedo y actuamos de alguna manera. O al revés, ¿cuántas cosas no hemos hecho por temor? ¿Está conmigo? ¿De cuántas cosas nos hemos arrepentido nada más porque seguimos la emoción del temor y hicimos esto? Y vóytelas, nos salió mal. Entonces, primera razón por la cual yo debo ser un mayordomo fiel de mis emociones es porque si no las manejo, ellas me manejan a mí. Segunda emoción que vamos a ver, Proverbios 19-19. No vamos a ir a conciencia, a profundidad con todas estas emociones, pero se lo voy a mostrar bíblicamente. Esta segunda emoción es la ira, el coraje. Note lo que dice Proverbios 19-19. El de grande ira, que dice, llevará la pena, y si usa de violencia, añadirá nuevos males. Hermanos, si nos dejamos llevar de la ira, wow, podemos destrozar una vida, podemos destrozar una familia, podemos destrozar una relación, nos podemos destrozar a nosotros mismos, controlados por la emoción de la ira, por no tener una buena mayordomía, un buen manejo acerca de la ira. La ira nos puede controlar a nosotros. Noten que dice Proverbios 22-24 acerca de esta emoción. Proverbios 22, 24 y 25. No te entremetas con el iracundo, con el enojón, con el que vive airado, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras. Noten, aquí está, y tomes lazo para tu alma. ¿Por qué debo de controlar yo mis emociones? Porque si no las controlo, ellas me controlan a mí. ¿Estamos de acuerdo? Ya hemos visto dos ejemplos. Un tercer ejemplo, ¿cuál es? Vaya conmigo a 1 Corintios 3:3. Los celos, los celotes, no los que me como en la casa del hermano Cleto, no, los celos. Note lo que dice 1 Corintios 3:3. ¿Llegamos ahí? Dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros que celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Hermano, tremendo cuando alguien es controlado por los celos. Y se pueden sentir celos en dos formas. ¿Cómo? Bueno, una es en el sentido de tener envidia de alguien que tiene algo que yo no tengo. ¿Sí? Ay, es que tiene un carro nuevo. También, y empezamos a sentir celos. Número 2, sentimiento que experimenta una persona cuando, fíjese, cuando sospecha que la persona amada siente amor o cariño por otra, o cuando siente que otra persona prefiere a una tercera persona en lugar de a ella. Celos. Y hermanos, ¿hasta dónde se puede llegar cuando el ser humano es controlado por esta emoción, los celos? ¿Sabe hasta dónde? Vea mañana el noticiero en la mañana. ¿Sí? ¿Cuánta gente no ha cometido incluso homicidio por celos? Por no haber controlado esa emoción y por dejar que esa emoción nos controle. ¿Cuánto cristiano no vive en amargura, no vive en dicha, en gozo, en felicidad? ¿Por qué? Porque los celos ahí lo consumen. ¿Sí? Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que nosotros seamos buenos mayordomos de nuestra alma. Y en nuestra alma están todas esas emociones que pueden llegar a controlar nuestra voluntad, que también está ahí en el alma. ¿Está conmigo, hermano? ¿Por qué, hermanos? Contestando y siguiendo con esta pregunta, ¿debo ser un fiel mayordomo de mis emociones? Número 1, porque si no las manejo,
Ellas me manejan a mí. Número 2, porque son engañosas. Dice Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón. Cuando dice el corazón es el alma, las emociones que están ahí, ¿sí? Más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Hermano, nuestras emociones están manchadas por nuestra naturaleza pecaminosa. Y esta es la razón por la cual es necesario controlarlas. La Biblia nos dice que tenemos que ser controlados por medio del Espíritu Santo y no de nuestras emociones. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Cuántas cosas, hermano, hemos hecho mal solo por guiarnos por las emociones? Y aún en la vida cristiana. No, hermano, es que no siento leer la Biblia. Hermano, es que no siento orar. Hermano, es que no me nace. ¿Hemos escuchado eso, sí o no? Y quizás hasta lo hemos dicho. Es que no me nace ir a la iglesia. Hermano, ¿sabe una cosa? Dios ha puesto en una dimensión muy lejana su palabra y nuestras obligaciones de las emociones. En una dimensión lejana. Hasta cierto punto yo me atrevo a decir que Dios no está muy interesado en nuestras emociones. Él quiere fe y obediencia. No, es que no siento leer la Biblia. El Señor ha dicho escudriñar las Escrituras, punto. ¿Está conmigo? Es que no siento orar, no me nace. El Señor ha dicho orar sin cesar. No, es que yo siento que eso de ganar almas no es para mí. El Señor ha dicho ir por todo el mundo y proclamar el Evangelio. Dígame usted si todos esos mandamientos contienen una pizca de lugar para una emoción. Si quieres, puedes ir y ganar almas. Así no nos trata Dios. Si te nace, lee la Biblia. Por eso me atrevo a decir que lo que está aquí está en una dimensión muy ausente de lo que son nuestras emociones. ¿Y sabe por qué? Porque lo que está aquí nos va a hacer bien. Pero Dios nos conoce. Dios sabe. Y Dios sabe que las emociones a veces van a estar, no, hombre, arriba. Amén, gloria a Dios. No, de aquí soy. Y luego, no, hombre, hermano, es que estoy agüitado. Ore por mí. ¿Y ya estás orando tú por ti? No, hermano, es que no siento orar. Entendemos lo que son las emociones, hermano. Ahora, ¿por qué debo hacer una mayordomía correcta de mis emociones? Porque si no, ellas me controlan. Porque son engañosas. Tercer lugar, porque son poderosas y no confiables. Déjeme decirle una cosa. Es indudable que las emociones constituyen la parte espiritual más ligada a los sentidos físicos y son casi los sensores de los sentidos físicos. Es lo que nos mueve. De la misma manera que el espíritu, escuche, se une con el alma a través de la voluntad, hay un puente similar entre el alma y el cuerpo a través de los sentidos y las emociones. De tal manera que si no controlamos nuestras emociones, ellas nos controlan a nosotros. Hay personas que viven su vida básicamente de sensaciones o emociones o impulsos, pero no viven una vida concisa, una vida madura, una vida concreta. ¿Sabe qué? Hay muchos cristianos que resultan en la vida cristiana heridos porque son cristianos emocionales y no son cristianos maduros. ¿Cómo? Ay, pastor, no, yo a la iglesia no vuelvo. ¿Por qué, hermano? Es que usted no sabe el daño que me hicieron. ¿Qué le hicieron, hermano? Alguien me sacó la lengua. ¿Y por qué no se rió? ¿Sí?
¿Sí? ¿Por qué no se rió cuando le sacaron la lengua? ¿Ah? ¿Por qué? Porque fue ofendido emocionalmente y le está haciendo más caso a la emoción y al impulso que produce esa emoción que a la palabra de Dios. Le voy a decir generalmente con qué me encuentro, ¿sí? No, pastor, no he ido porque alguien me sacó la lengua, me ofendió. Ok, ¿y dónde se está congregando? No me estoy congregando. ¿Ves? No estás en obediencia a la palabra de Dios. Si alguien te saca la lengua aquí, el siguiente domingo tú tienes la obligación de congregarte para alabar al Señor. Punto. ¿Está conmigo? Pero ahí estamos remoliéndonos y retorciéndonos y ¿sabes qué? Agarrando como excusa aquello que produjo una emoción negativa. Porque si no fuera eso, ya estuvieras en otra iglesia, ¿sí? Ya te hubieras hecho miembro, ya estuvieras ganando almas allá, siguieras leyendo la Biblia, siguieras haciendo lo que tiene que hacer un cristiano, pero no, te está controlando la emoción y el diablo gana terreno. ¿Está conmigo, no? Una persona madura no es fácilmente herida en el cristianismo. Ahora, ¿cómo puede ser un buen mayordomo del alma? ¿Qué dice Romanos 12, 1 y 2? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Luego sigue diciendo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento, de vuestra forma de pensar. ¿Y qué es lo que va a traer esa renovación? La mente de Cristo, la palabra de Dios. Por eso es importante anteponer ante cualquier emoción ¿qué dice Dios? Es que no siento, ¿qué dice Dios? ¿Sí? Es que me ofendieron, ¿qué dice Dios? ¿Ah? Es que no tengo ganas, es que no me nace. No. ¿Qué dice Dios? Ahí es donde está el punto. ¿Qué dice Dios? ¿Qué te dice el Espíritu? Dice la palabra en Gálatas 5: y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué es lo que se está manifestando por medio de esa emoción? ¿El fruto del Espíritu o la obra de la carne? Celos, contiendas, temores, disensiones, qué sé yo. O se está manifestando amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Hermanos, ¿cómo puedo ser un buen mayordomo? Noten, aquí está. Palabra de Dios es necesario, segunda de Pedro 1:16. Y aquí en este pasaje, Pedro nos habla de las dos vertientes que estamos viendo. Lo emocional, lo que entra por los sentidos, ¿sí? Lo que impacta nuestra alma por medio de una experiencia, pero también va a la palabra de Dios. Note lo que dice Pedro, segunda de Pedro capítulo 1. Dice lo siguiente: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Nosotros vimos, estuvimos ahí. ¿De qué se trata? De la transfiguración. Cuando Jesús tomó a Pedro, Jacobo y Juan y se transfiguró. Dice el verso 17: pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Ellos vieron, ellos estuvieron presentes, vieron esa manifestación. No solamente lo vieron, ellos lo escucharon, sentidos involucrados. Amén. La emoción viene propiciada por nuestros sentidos. Y luego dice en el verso 18: nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Pero aquí deja de hablar de la parte emocional, de la parte que los emocionó cuando fueron testigos presenciales de la transfiguración. Pero luego dice en el verso 19, y ahí pone el parteaguas: tenemos también la palabra profética más segura. Más seguro que nuestra vista, más seguro que nuestro oído, más seguro que nuestros sentidos, es la palabra de Dios. Por eso
No debemos dejarnos guiar por emociones, sino por la palabra de Dios. La palabra profética más segura, dice, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y hay muchos cristianos, sobre todo en algunas otras denominaciones, que se llevan por la emoción y empiezan a soñar y empiezan a creer, y Dios les habla por medio de una flor, y Dios les habla por medio de una vaca, y Dios les habla en sueños, y Dios les... Espérate, tranquilo, aquí está la forma en la que Dios nos habla, su palabra. Cuidado, hermano, tenemos que creer y obedecer la palabra de Dios, escuche, aunque no lo sintamos. De esa manera, usted y yo podremos ser buenos mayordomos de nuestras emociones. ¿Cuántas veces hemos cometido errores por dejarnos guiar por emociones? Por decir es que no siento, por decir es que no me nace. Incluso esta frase que le voy a decir tiene alguna raíz emocional. Es que yo digo. No es lo que tú o yo digamos o sintamos, es que dice Dios. Y hermano, en la Biblia existe una forma en la que Dios nos muestra cómo manejar todas nuestras emociones. No voy a profundizar en eso, es un estudio muy profundo en cuanto a la ira, la tristeza, la amargura, los celos, el desánimo, el temor, etcétera, etcétera. Pero usted puede buscar en la Biblia esas palabras, esas frases, esos personajes que actuaron en base a esa emoción y aprender de cómo podemos controlar y manejar como fieles mayordomos nuestras emociones. Vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 5. Nos ponemos de pie, por favor, hermanos. 1 Tesalonicenses capítulo 5. Leemos el verso 23 y 24. ¿Ya estamos ahí? Disculpen los que tuvieron que despertar porque los puse de pie, pero ya vamos a terminar. ¿Ya estamos ahí? Vamos a leer 23 y 24. Dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Con los ojos cerrados, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo le pertenecen al Señor. Él nos ha determinado como mayordomos de nuestro ser. Estamos estudiando al alma, el centro de nuestras emociones, voluntad o intelecto. Que el Señor nos ayude a ser fieles mayordomos de las emociones. Habrá alguien que quiere venir al altar y ponerse a cuenta con el Señor. Hay una emoción que me está controlando. Quizá es la ira, es el coraje, quizás son celos, quizá es temor, yo no sé. Pero hermano, yo creo que todos, de una o de otra manera, batallamos con nuestras emociones. Tenemos que rendir, hermano, esa parte de nuestro ser al Señor. ¿Por qué no dejas tu lugar, vienes al altar y le pides al Señor que seas hallado un mayordomo fiel? ¿Habrá alguien más que quiere dejar su lugar y venir al altar? Padre, bendice esta invitación y obra en nuestra vida, en Cristo Jesús. Amén.